El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto a los hermanos Juan Isaías, Cristian Grandón y Pablo Cabezas, sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa Viviendo el Evangelio. Nos reunimos en un nuevo episodio, ¿cierto? Y una nueva etapa también de este programa, en el cual vamos a estar tratando lo que es vivir para la gloria de Dios, de una manera cotidiana, de una manera en la que podamos llegar a sus casas y compartir juntos lo que es el Evangelio, vivir el día a día para la gloria de Dios. Vamos a dar un recorrido para ver cómo la gloria de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Y para ello me van a estar acompañando dos queridos hermanos, a los cuales les quiero presentar en esta hora. Mi hermano Pablo Cabezas, ¿cómo estás, querido hermano? Muy bien, Bienvenido. Gracias. Bien, bendecido. Qué bien. Y también nuestro querido hermano Cristian Grandón. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Juan. Gracias por la invitación, hermano. Desafiados para este programa. Así es. ¿Sí? Sí, Los noto un poco nerviosos también. un poquito. Un poquito. Cristian Grandón, les cuento a ustedes. ¿Quién es Cristian Grandón? 43 años, Así es. casado, es un anciano en su iglesia, Familia en Cristo, ¿cierto? De la Unión Centros Bíblicos Así perteneciente. Su pasión es la gloria de Dios. Buscar y vivir para la gloria de Dios. Amén. Estudió el estudio de la Biblia y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristian está casado con Catalina y juntos tienen dos hijos, Martín y Tomás. Así es. ¿Sí? Es que Sí. todo bien. Todo bien. Bien, perfecto. Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo Cabezas, 35 años. Sí. Pertenece a la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí y es apasionado por la apologética, esta defensa, ¿cierto?, Sí. de nuestra fe. Está casado con Danitza y juntos tienen dos hijos, Amparo y Pablo Bernabé. Sí. Y yo, un siervo inútil. Tres siervos inútiles. Tres siervos inútiles. aquí Aspirante a juntos. ser bueno. Aspirante. Aspirante. Soy su hermano Juan Isaías y bien quiero darle la bienvenida a mis dos hermanos para compartir este nuevo, no un nuevo programa, pero sí una nueva etapa, digamos, de este programa. No es del Evangelio 2.0 ni nada, sino que una nueva temporada de este programa, en los cuales vamos a estar tratando, vamos a ir más a lo cotidiano, ¿cierto? Podríamos ver el corandeo, ¿cierto? Lo que es vivir para la gloria de Dios, en la presencia y bajo la autoridad de Dios. Así es. Hasta cómo nuestra fe se hace manifiesta, ¿cierto?, en la crianza de nuestros hijos, cómo lo compartimos en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, cómo lo compartimos en nuestros tiempos de universidad también podría ser, ¿cierto? Claro. Sí. Entonces, tratar de llegar a cómo podemos vivir este evangelio en el día a día, en cada etapa de nuestra vida. Así que queremos llegar junto a ustedes a compartir estas temáticas. ¿Cuál es el objetivo de este programa entonces? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? A entender la verdad, ¿cierto?, de Cristo, Así es. que es la única reflejada en la Escritura. Mira cómo lo dice en Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Qué maravilloso como lo dice Pablo acá, ¿eh? Extraordinario. Tremendo. Una alabanza. ¿Cierto? Una alabanza, llevar. Una doxología, llegando a lo máximo
de su suma teológica. Tremendo. Qué maravilloso mensaje y lo que podemos compartir. Y vamos a ir haciéndolo mediante estos capítulos que semana a semana vamos a estar compartiendo. Vamos a estar los tres compartiendo y sumándonos junto a todos nuestros hermanos, ¿cierto? Así que importante que puedan ver ahí en las redes sociales, ¿cierto? Y compartir de esto. Eso es lo importante. Amén. Esto es, si es edificante para nosotros que estamos acá en este momento, la idea es que sea edificante también para todos y que puedan compartirlo con otros, para que la única, digamos, lo que podemos esperar es que el Evangelio sea, Amén. ¿cierto?, predicado, que la palabra del Señor corra por todo lugar y que podamos llegar quizás por medio de estos micrófonos, por medio de, ¿cierto?, de las pantallas, de estos videos que van a ir escuchando, van a ir viendo ahí, podamos llegar a esos corazones, ¿cierto? Y poder, no nosotros, sino que el Señor, ¿cierto?, sea usándonos por medio de su Espíritu Santo para poder llegar con una palabra del Señor allí. Amén. Que pueda ser depositada y pueda volver esa palabra al Señor. Amén. Que así sea. La gloria de Dios. Mira, quiero leerles esto como para partir. Jonathan Edwards, ¿cierto? Muchos lo conocemos, hay algunos que les gusta más que otros. Por aquí, dentro de los presentes, ¿cierto? Dice, considerado no solo uno de los teólogos más influyentes de la tradición puritana, sino también uno de los hombres más brillantes e intelectuales en la historia de los Estados Unidos. Dijo en alguna oportunidad, la gloria de Dios es la luz y la vida del universo. Qué profundidad en esas palabras. Todo lo que existe encuentra su significado en reflejar su esplendor infinito. Así es. Amén. Este mismo concepto es aplicado por el pastor y teólogo contemporáneo John Piper, que dice, la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Podemos decir, es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Amén. Podemos reconocer a este Dios perfecto. Y cada uno de esos atributos, reconocerlos ahí. Así es. ¿Qué tiene que ver esto entonces con vivir el Evangelio? Nos podríamos preguntar. Todo. Todo, ¿cierto? Mira, Matthew Henry lo dice así. Escribió, y esto nos puede ayudar en parte a entender, gran parte de la gloria de Dios se manifiesta en las obras de la creación y la providencia, pero mucho más en el Evangelio, donde brilla en el rostro de Jesucristo. Este resplandor, ¿cierto?, de la gloria de Dios. Así es. El verdadero Evangelio revela la gloria de Dios, anuncia al perfecto y bondadoso Salvador Jesús, pregonando su santidad, su justicia, su gracia, su majestuoso y perfecto carácter, y cómo este inaccesible Dios ha querido revelarse a los hombres y salvar a muchos inmerecedores de su bondad, para que nadie se gloríe, sino que solo Dios resplandezca y sea honrado mediante la obra del Señor Jesús. Wow. ¿Dónde nos deja esto? A nosotros, ¿qué nos queda? ¿Dónde estamos? Si nosotros no aportamos nada. Sí, algo... Ya solo pensar en la gloria de Dios ya te deja knockout. No, es difícil de poder expresar. Es tremendo. Es tremendo solo pensar en la gloria de Dios. Cuando uno, no sé, cuando veía la imagen de Isaías frente al Señor, y él decía, soy inmundo. Entonces, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Ay de mí. Que vivo en este mundo de inmundicia. Fuerte. Es tremendo pensar en la gloria del Señor, de un Dios todopoderoso, un Dios infinito, por donde tú mires cada atributo que es santo, perfecto, infinito, que ni siquiera logramos entender. Nosotros, seres finitos, caídos, pecadores salvados por la gracia del Señor, y darnos cuenta que el Señor crea todo lo que está creado, porque no lo necesitaba, Así es. para la gloria del mismo,
y que nosotros seamos parte de esto. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ver que este universo es para solamente glorificarle a Él y nosotros somos parte de esto, pero con una diferencia, que somos portadores de la imagen de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Es tremendo. Y eso define nuestra vida en esta tierra. Y creados, como lo dijiste, a la imagen de Él, Así es. pero para su gloria. Así Para es. su gloria. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Vivir, ¿cierto? Una vida buscando glorificar Así al es. Señor Amén. en todo lo que hacemos. No es solamente los días que nos congregamos, ¿cierto? O nos reunimos con nuestros hermanos, vamos al culto y solamente ahí buscamos. No, es en todo momento. Así es. Cuando os reunís, ¿cierto? Sea que comáis, sea que bebáis, hacerlo todo Amén. para la Para gloria de Dios. Así Si es. nosotros estamos reunidos acá y quisiéramos quizás hablar de otros temas, no podría faltar lo principal. Tenemos que hablar de Cristo. Amén. Si no, no hay sentido. Es como, ¿para qué? Claro. Si no es para qué. Así es. Todos fuimos creados para vivir para la gloria de Dios Amén. y verla reflejada en nuestras vidas, como vivir el Evangelio, ¿cierto? Conjunto de reglas, normas, quizás así como lo podemos ver, pero vivir de esta manera, viendo el pensamiento, viendo la palabra, la acción, ¿cierto? Y declarando la belleza de nuestro Dios, ¿dónde nos apunta de nuestra fe? Cada vez a vivir más para Él. Así es. Es tal cual lo que tú leías de Romanos 11. Ahí Pablo hace toda su suma teológica en los primeros 11 capítulos. Y no sé, yo me imagino a Pablo en este momento y ya entender desde la creación, lo que decían ustedes, la salvación, que todos estaban muertos en delito y en pecado, y llegar con la salvación, porque aquí estamos en el capítulo 11, ya habló de la salvación de los judíos, la salvación de los gentiles, y acá ya cierra como un broche de oro. Es como que estos 11 capítulos, ¿de qué forma yo puedo mostrar lo magnífico que es Dios, que es justamente lo que estamos hablando? Y lo termina así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando dice ahí que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que ¿Quién sus lo pensamientos son más altos que nuestros propios pensamientos. O sea, es una tremenda adoración. Después de dar una suma teológica, de enseñar paso a paso, habló de Abraham, ¿cierto? Habló de que estábamos todos muertos, de que no se avergonzaba del Evangelio, y termina con esta adoración. Cuando dice la riqueza de su sabiduría, nosotros nos imaginamos qué tremendo Dios tenemos. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de esto, de lo insondable, de lo majestuoso. Cuando dice porque de Él, primero dice de Él, o sea que somos todos de Él. Después para Él, o sea, todo lo que nosotros hacemos es para Él. Y después, porque por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria. Para nadie más. Es como un broche de oro. Porque después continúa Romanos hablando de una parte más práctica, ¿cierto? Desde Romanos 12 en adelante ya empieza a hablar de la parte práctica. Entonces, este cierre que hace de su suma teológica y hacer una doxología, yo creo que es algo que nosotros también deberíamos hacer. De magnificar el nombre de Dios cada vez que vivimos cualquier cosa. De saber que Él está ahí con nosotros siempre. Es tremendo estos versículos. Sí, porque mira, como bien decías tú, reconocer después de todo el discurso, de todo lo que hizo Pablo, ¿cierto? Llega y termina como diciendo, lo que yo hice, ya todo esto que ustedes me pueden ver o me pueden reconocer,
tómenlo como nada, a Él sea la gloria. Amén. O sea, véanlo a Él, no a mí. Así es. Pueden haber todas estas palabras, ¿cierto? Elocuencia, todo, pero vean a Cristo. Entonces es lo que nosotros debemos mostrar día a día. ¿Y cómo lo termina Él? A Él sea la gloria. Recuerdo en un libro de Nicolás Tranchini, dice que el hombre en sí mismo siempre está buscando la gloria, por naturaleza. Siempre está buscando ser reconocido. Porque, ¿qué nos enseña la sociedad? ¿Cierto? La autosuficiencia. Sí. El que nosotros podemos valernos por sí mismos, no necesitamos a un Dios, no necesitamos de nadie. Tú puedes. Tal cual. Pero nosotros somos criaturas, dependientes. Entonces, siempre necesitamos de algo, siempre estamos en búsqueda de algo. Entonces, cuán importante es entender y poder reconocer en todas las cosas que no es nuestra gloria, sino que es la de Dios. Así es. Lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Qué pasó en sus corazones? Nadie les mandó, ¿cierto?, a que tenían que vender todo y poner, sino que ellos lo vieron. Oye, están todos vendiendo sus propiedades, ¿cierto?, y poniéndolo a los pies de los apóstoles. Hicieron para ser vistos. Claro. Podrían no haberlo hecho y estaba bien. Pero lo hicieron no de una buena forma. Porque pensaron y guardaron para sí diciendo entregarlo todo. Claro. Entonces, ¿cómo te descubre el Espíritu Santo? Así es. Sí. Entonces, nadie los mandó, nadie los obligó, podían no haberlo hecho y bien y podrían haber continuado y no haber sido consumidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Buscaban la gloria, buscaban el reconocimiento. Y eso está arraigado en nuestros corazones. Es nuestra naturaleza. Sí. Nacidos en pecados. Vivimos en un mundo pecaminoso, una humanidad pecaminosa. Entonces, ¿cómo debemos limpiarnos día a día con la palabra del Señor? Y poder llegar a decir, como lo cierra Pablo, este maravilloso capítulo 11, a Él sea la gloria, solamente a Él, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo creo que como para poder entender bien esto, este estallido de adoración al Señor, como lo hace Pablo en estos versículos, es tan importante lo que hemos conversado de entender el libro de Romanos, que es una carta. Y como decíamos recién, toda esta especie de resumen que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y eso no podemos olvidar, no es Dios mismo hablando por medio de una herramienta que se llama Pablo, en donde nos trae este mensaje. Y es la culpabilidad del hombre, es la caída del hombre, es el pecado del hombre, eres culpable. No tienes posibilidad alguna de estar cerca de Dios, estás sin posibilidad alguna de poder acercarte a Él por tus propios medios. Y vamos viendo cómo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, gentiles sin opción, judíos sin opción. Y vamos acercándonos a eso para este conocido cierto pasaje, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y eso resume el diagnóstico de nosotros. Y es lo que estamos viendo en Romanos. Qué increíble sería que la carta se cortara ahí y no tuviésemos la esperanza del glorioso evangelio de Jesucristo el Señor, que es lo que nos muestra en el libro de Romanos para llegar a estos puntos. Y vemos cómo Dios interviene sin nosotros poder hacer nada para poder recibir lo que el Señor ha querido darnos, la salvación, la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesucristo el Señor. Y por eso es tan increíble esto, porque el contexto de estos pasajes es precisamente ver primero que el Señor es el Señor de todo lo que hay, se manifiesta su gloria, lo invisible de Él se hace visible en lo creado. Aún así no creemos, aún así pecamos, lo rechazamos al Señor, y de pronto vemos que Dios interviene y nos muestra su intervención para poder ser salvos. Entonces viene este estallido de alabanza y adoración, y Pablo dice, en simple, ¿quién puede comprender al Señor? ¿Quién podría entender al Señor de cómo se da esta salvación? Y cómo entonces no darle la gloria a Él, entendiendo que somos parte de lo creado por Él, para la gloria de Él, y más aún, entendiendo por la obra de su Espíritu, la intervención en nosotros, de que nosotros no teníamos posibilidad de ser salvos, pero nos hizo salvos para la gloria de su nombre. Realmente esta exclamación es como para decir la viva voz con todos los hermanos que están en sus casas, juntos nosotros,
que Él es digno de toda la gloria y la honra. Y por eso Jonathan Edwards, ¿cierto? Este hermano puritano, usted sabe que me gustan los hermanos Por favor, puritanos. Ay, para que ya vayan por sabiendo. favor, perdonen si cito constantemente a mis hermanos puritanos. Pero en particular este siervo a los 19 años entendió profundamente lo que es la gloria del Señor. Y estableció 70 compromisos personales para glorificar al Señor. El primero era buscar todo que haga que sea engrandecido el nombre del Señor para que su gloria sea puesta en alto. Y la cuarta, no hacer nada que aminore su gloria. Tremendo. Porque es una convicción de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y cómo no hemos nosotros de vivir así? Vivir solo para la gloria de su nombre. Es tremendo lo que nos da el Señor en estos versículos. Más Dios muestra su amor, Que aún. que aún siendo pecador, sin merecer, sin tener nada, aún así sale a nuestro encuentro. Planifica todo esto, lleva. Y no tan solo en el transcurso, ahora pecaron, ahora hay un mundo que ya que está, ¿cierto? Como decimos, un buen chileno, patas para arriba, ¿cierto? Entonces ya, ahora voy a enviar. No, sino que planificado desde antes. O sea, ¿cómo podemos ver a nuestro gran Dios? Que muchas veces lo hacemos, queremos hacerlo para nosotros, tener un Dios para nosotros, conforme a nuestra mente, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas limitadamente, ¿cierto? Entonces encajonamos a un Dios y lo hacemos más pequeño de lo que corresponde, menos poderoso de lo que es, y empezamos a hacer nuestro propio Dios, a lo que nosotros creemos. Pero no nos damos cuenta. O sea, Moisés, quita el calzado. Vio parte, ¿cierto? Sí. Como dicen los teólogos, vio parte, quizás la espalda, quizás un reflejo de su gloria. ¿Y cómo quedó? Debió haber muerto, pero Dios quiso mostrarle parte de. Y nosotros muchas veces nos dirigimos a Él de una forma tan... Sí. ¿Cómo podríamos decir esa? Tan rápida, tan sin pudor muchas veces, ¿cierto? Tan banal, tan como Sin si la fuese reverencia cualquier, sin debida. esa reverencia en la cual debiésemos estar, ay de mí, dijo Isaías, debiésemos estar muertos, Así porque he visto, es su santidad, Sí, claro. y no nos damos cuenta de eso. O sea, cosas tan mínimas. ¿Y es por qué? Porque no le conocemos. Es bueno ese ejemplo que menciona Juan de Moisés, estando en la cúspide del monte, en donde solo podía estar él ahí, porque me gusta ver el libro de Romanos, una forma simbólica de expresarlo, que a medida que tú vas avanzando en el capítulo 1, el capítulo 2, es como esa suma que decías tú, Pablo, es como que el Señor te va enriqueciendo al conocer más de Él, de su plan. Vas capítulo 1, más riqueza, capítulo 2, y como que vas ascendiendo en este Sí. monte, en una forma simbólica. No es que el paso 3 más importante que el Claro. primero, sino que es como un acumulativo de riqueza, para llegar al punto más alto, la cúspide de este monte, la gloria de Dios. Y darnos cuenta que todo esto que el Señor nos permite entender, no por mérito propio, no por capacidad intelectual, porque el Espíritu Santo nos abre los ojos y cada vez más nos permite profundizar, es ver que es su gloria, que todo se trata de su gloria. Y arriba de ese monte hay una cruz, porque el punto más alto de la gloria de Dios es Cristo. Y Jesucristo el Señor, para la gloria de Dios, quiso salvarnos a nosotros, no siendo nosotros la motivación principal, es la gloria de Dios, pero salvarnos a nosotros y hacernos partícipes de su plan. No es una razón para esta doxología y a diario pensar en esto, y no solo esto, de decirlo, sino que nuestras vidas sean de una adoración al Señor. Y después, cuando llegas a ese punto más alto de este encuentro con Dios por la revelación de la Escritura, por su Espíritu, ahora bajas del monte, ¿cierto? Y es como que pasas de la obra de Dios mientras vas en el ascenso a ese monte hasta llegar al punto más alto de su gloria, para descender del monte y que el Señor nos está diciendo, esto hago yo por ti, tú no podías hacer nada, pero ahora te toca a ti. Sobre la gracia de Dios, lo que decías tú, Romanos 12. La aplicación y la vida misma para la gloria del Señor. Es tremendo, realmente increíble. Esa praxis, Sí, Así es, llevarlo. así es. Tremendo. Hay tanto
por seguir comentando que uno dice Romano, ya quiero volver atrás, quiero seguir, ¿cierto? Como hacer trampa. Avanzamos, vamos a hacer trampa, ¿qué podemos hacer? Es maravilloso. Realmente uno va entendiendo este maravilloso libro y continúa Pablo, ¿cierto? Siempre llevando y reconociendo las misericordias de Dios. Ujú. Como dice en Romanos 12, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, eso es tremendo porque precisamente lo que decía Pablo en un principio, comentábamos recién, que esta es la parte en donde ya estás bajando Claro. del monte, Claro. recordando un poco lo de Moisés con el Señor. Sí. Y algunos han llamado a la primera parte de Romanos 1 al 11 como los indicativos. Dios muestra lo que está haciendo. Tú no puedes hacer nada más que ser culpable Ujú. por tus propios pecados, por estar en contra del Señor, apartado del Señor, con un solo destino, la muerte eterna, Ujú. bajo el poder del pecado, la muerte y de Satanás. Pero el Señor interviene, nos da la salvación, la vida eterna, por Jesucristo el Señor. Y entendiendo todo esto, entonces, como decía Juan, Pablo nos dice, así que. Otra versión dice, por tanto. Por tanto. Claro. Mira, una pequeña palabrita, pero es el conector de pasar de un lado al monte para pasar al otro, y esta es la parte imperativa. Lo que nos toca a ti y a mí como hijos del Señor, lo que nosotros debemos hacer para la gloria de Dios, no por obras, sino que es una vida de adoración, una vida para agradar a Dios, y no solo porque me lo están diciendo, no solo porque debo de ser. Y por cierto, tenemos que obedecer al Señor. Pero ¿no es maravilloso que podamos vivir para el Señor de esta forma? Entendiendo las misericordias de Dios, entendiendo lo que dice precisamente este versículo 1. Por tanto, así que, hermanos, os ruego. Y miren cómo Pablo expresa, os ruego. Hace una rogativa. Sí. Os ruego, pero no por mí, no porque yo sea especial, Pablo, no porque le estoy escribiendo esta carta, por las misericordias de Dios. Toda esa riqueza del capítulo 1 al 11, sus misericordias, su obra, su intervención por nosotros. Por esas misericordias que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Algunos comentaristas dicen que cuando Pablo se está expresando a esto, se está refiriendo quizás a los sacrificios que se hacían en el templo, para que se entendiera un poco lo que él quería expresar. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no hacen los sacrificios para poder pedir perdón al Señor, para poder acercarte a Dios, porque ya hubo un sacrificio único y suficiente. Ya no hay más. La más perfecta entrega, el más perfecto sacrificio, Jesucristo el Señor. Pero ahora sí tú eres el propio sacrificio. ¿En qué sentido? No que vamos, ¿cierto?, nosotros a inmolarnos, ni mucho menos, sino que nuestras vidas ahora van a ser en una total entrega, devoción para la gloria de aquel que nos salvó. Y eso marca toda la diferencia. Tener conciencia y entendimiento profundo de lo que Dios ha hecho por nosotros, entendiendo nuestra condición, no debería hacernos vivir precisamente para la gloria de Dios. Yo creo que esto de la gloria del Señor, de alguna manera, los cristianos en general lo comprendemos. Tenemos como un entendimiento de lo que es su gloria. Pero creo que no en un nivel de profundidad tal que nos permita realmente vivir, como dice Romanos 12:1, como sacrificios vivos para el Señor. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántos planes trazamos en la tierra que más bien pasan por un beneficio terrenal, por una proyección terrenal, que en sí mismo no es que esté mal? No estamos hablando de algo que atente en contra del Señor expresamente, sino que más bien es pensar y decir, Señor, ¿esto te glorifica? Señor, ¿cómo ahora doy cada paso hacia adelante de manera tal de que te glorifiquemos a ti en el entendido de esto? Sabiendo que hay almas que están afuera que necesitan escuchar de la predicación del Evangelio, lo que hemos venido hablando de Romanos, del 1 al 11, en la parte que me toca a mí, predicar de ese Salvador, de Jesucristo el Señor, y ahora que todos los planes ya no se tracen para un deleite personal, para una proyección personal, sino que más bien decir, Señor, ¿cómo tú nos quieres mover para la expansión del reino de los cielos, para hablar de Jesucristo el Señor, el amo y Señor de nuestras vidas? Le pertenecemos a Él, tenemos un sello imborrable, dado por el Espíritu Santo, para hablarles a esas almas que están ahí. Y ahora trabajar juntos como hijos del Señor, como parte de la iglesia, como parte de la familia de la fe, para la gloria de su nombre. ¿No les estremece el corazón pensar que tú vives solamente por un propósito? La gloria de Dios. Y no hay más. Y que todo debe pasar por ese punto. Ese punto. Es tremendo.
Y por eso lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es. Porque nosotros estamos buscando, como lo decía anterior y les comentaba, estamos buscando nuestra propia gloria, sino que es para su gloria. Así es. No quedarnos con nada nosotros, sino es por nosotros. Si fuese por nosotros, estaríamos consumidos ya. Sí. Así es. Nada depende de nosotros. Nada dependía de nosotros. Ya llevándolo eso a la práctica de mi vida diaria, de mi trabajo, de mi camino a la casa, de estar con mi jefe, con mi esposa, con mis hijos, pensando en la gloria de Dios, yo creo que eso te cambia absolutamente la perspectiva de cómo uno vive. Hablábamos de los puritanos, ¿cierto? De los amigos de Cristian. Mis amigos personales. Los amigos personales de Cristian. Cómo ellos glorificaban al Señor, respiraban al Señor, trabajaban para el Señor, todo para el Señor. Son enseñanzas que cuando lo entendemos en profundidad, como decía Cristian, te estremecen. Ya solo pensar en este programa, en las ideas de esbozar sobre la gloria de Dios, ya uno se siente chiquitito. ¿De qué forma yo puedo explicar como hizo Pablo? Tanta grandeza. Tanta grandeza. Y yo me imagino aquí Pablo levantándose ya con la pluma salto lejos y decir, oh, magnificencia, la ciencia, profundidad de las riquezas. Es como un salto, yo me lo imagino ahí. Tuvo que pararse, dar unas 10 vueltas ahí a la manzana para poder cerrar. Y aún así, imagina, tú lo dices con el ejemplo de Pablo al escribir, imagínate las traducciones. Sí. Cuando estaban traduciendo, ¿cierto? Sí. Los escritos, ¿qué pasó cuando, oh, profundidad? Sí. Gloria a Dios, o sea, Amén. llegar a entender, Sí. Así es. o William entiendo, ¿cierto? Cuando estaba escribiendo y empezaba, es esto es correcto, gloria a Dios, y empezaba. Uno puede, no alcanzamos a comprender. Siempre llegamos a la misma historia de Lutero, cómo se sentía él de culpable, pecador, en el suelo, durmiendo en la noche a la intemperie, sintiéndose culpable, poniéndose a orar, después terminó de orar 3 horas orando y después se me olvidó un pecado, ya perdón, tengo que orar de nuevo, hasta entender justo lo que la carta que estamos estudiando. Así es. Esa es entender la gloria de Dios de verdad. Kevin de Jong decía algo bien interesante respecto a esto de la gloria del Señor. Él dijo, la voluntad de Dios para tu vida es bastante sencilla. Sé santo como Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Claro, sencillo de decir, profundo de vivir. Repítelo, por favor, Vamos a para poder repetir. digerirlo un poco más. La voluntad de Dios para tu vida es bastante sencilla. Sé santo como Jesús, por el poder del Espíritu, para la gloria de Dios. Yo destaco de esto lo siguiente. Cuando pensamos y hablamos de todos estos temas, recordemos, ¿cierto? La analogía de Moisés en el monte, la gloria de Dios está ahí. Ahora nos toca a nosotros, estamos en la segunda parte, Sí. ¿cierto? De la bajada del monte, pero siempre mirando hacia arriba. Y eso me gusta de esta analogía. Tú miras allá, allá está Dios, todo lo haces para el Señor. Ahí está mirándonos, está con nosotros, le pertenecemos, le servimos a Él, ¿cierto? ¿Y cuál podría ser la mejor forma para glorificar a Dios? Y voy a ir más allá. ¿Cuál es el propósito del cristiano, el propósito del hombre? La confesión de fe de Westminster lo resume muy bien en el catecismo. El catecismo son preguntas y respuestas. Dice, ¿cuál es el propósito de la existencia del hombre? Vivir para la gloria de Dios. Pero miren esto, gozarse en Él por siempre. Es como que suena que obedecer al Señor como que puede ser un flagelo, una especie de castigo. Vivir para el Señor y su gloria es el mayor gozo que podríamos nosotros tener. Y ahora cuando pensamos entonces, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar al Padre? Si no es siendo como su Hijo Jesucristo. Nada supera eso. Ser como Cristo es la mayor gloria que le podríamos dar a nuestro Dios. Sí. Es lo que está diciendo Kevin de Jong. Por la obra del Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Es una carrera de toda la vida.
en obediencia y sujeción al señorío de Cristo, pero procurando reflejar la imagen de Dios, que es lo que decíamos delante de la creación. Somos portadores de la imagen de Dios. Así fuimos creados. Sí. Y como hijos del Señor tenemos ese tremendo honor y también responsabilidad. Y por eso cuando uno lo lleva a la aplicación del día a día, que es precisamente el tema que estamos tratando, ¿cierto?, en estos programas, es cómo nosotros podemos vivir el Evangelio. Da la sensación que a veces Evangelio suena como que es algo que sucedió cuando rendimos nuestras vidas al Señor por primera vez, después nos olvidamos, ¿cierto? Como que empezamos a profundizar en conocer más al Señor. El Evangelio es algo que se vive todos los días. Y nuestro testimonio es tan importante porque reflejamos al amo y Señor de nuestras vidas, a quien le pertenecemos, y hablamos del Evangelio, predicamos el Evangelio, pero toda nuestra vida va en ese sentido. Y eso es lo fascinante de esto, que vivimos para glorificar al Señor en todo esto, con nuestro testimonio, con la predicación, para la gloria de su nombre. John Piper, cuando habla de este catecismo, da mucho énfasis a cuál es el fin principal, no los fines. Así es. ¿Cuáles son los fines? No, dice, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. En vez de que sean muchas las cosas que debemos hacer, no. Uno solo. El fin Así es. principal es glorificar a Dios. Así es. Yo creo que un 1% de más entendimiento de esto ya te hace vivir de una forma distinta. Porque también, y John Piper también siempre, y lo recalca, y te habla de una forma de deleite, Sí. de gózate en Así esto. es. Sí. O sea, es como si te tomaras, te tienes que dar cuenta de que Él te amó con un amor tan entrañable, ¿cierto? Que dio a su Hijo, lo planificó siendo tú una criatura diminuta, se despojó, ¿cierto?, de todo esto, descargó su ira sobre su amado Hijo, Dios mismo, para que ahora podamos ser aceptos en Él, ser justificados en Él. Deleítate en ese gozo. Así es. Gózate en Cristo, que tienes todo, que tienes ese amor como un padre o un hijo. Y muchas veces nuestros problemas, nuestras quejas, nos llevan más allá de lo que debemos gozarnos en el Señor y deleitarnos en Él. Así es. Bueno, y es parte de lo que decía Romanos 12:1, cuando empezamos el descenso del monte, ¿cierto? Mirando la gloria del Señor. Porque cuando les comentaba esto del sacrificio, ¿qué imagen tenían en esos días aquellos que recibieron esta carta? Bueno, y que nosotros podemos mirar hacia atrás, 2000 años hacia atrás, y ver de qué se trata. Sacrificio es lo que hacían en el templo. Pero esos sacrificios no se hacían de cualquier manera. No era hacerlo conforme el que estaba haciendo el sacrificio lo hacía. Tenía que seguir lo que estaba escrito en la ley de aquellos días. Y tenía que ser un animal especial. Y se entregaba por completo, no conforme pensaba el que estaba haciendo el sacrificio. Es decir, si lo pensamos ahora para nosotros, que no hacemos sacrificios para adquirir la salvación, para ganar la salvación, para ser más amados por Dios, lo hacemos porque debemos rendirnos por completo a aquel que es el amo y Señor de nuestras vidas. Debemos hacerlo un poco entendiendo la analogía que está haciendo Pablo, por completo. No conforme a mis reglas, sino conforme a lo que Dios desea de mí. Y lo que Dios desea de mí es que me entregue por completo, viva para la gloria de Él, conforme nos enseña en su palabra, es decir, ser más como el Señor, tener una vida de piedad, es ser más como el Señor Jesucristo es, y por completo, enteramente. Aquí no se admiten negociaciones. No está la cláusula, Señor, pero esta es la exclusión a lo que tú me estás diciendo. Nos entregamos por completo. Pero creo que la motivación más grande es entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y para que esto no suene solo a obedecer. Por supuesto que hay que obedecer. Pero ¿cuál es el incentivo de la obediencia? En cambio, cuando vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no nos salta en el corazón una devoción y una gratitud que nos hace como querer rendirnos ahora mismo a los pies del Señor y no salir de ahí solamente para darle gloria, alabanza, oración y gratitud por lo que Él hace por nosotros. Y que eso lo podamos llevar a cada uno de nuestros días en todos los frentes en donde el Señor nos ha puesto, cuando servimos al Señor en la familia, esposos, esposas, hijos, hijas, cuando estamos trabajando, como decías al principio, Juan, cuando estamos en los estudios, en la iglesia, en todos los frentes en donde estamos, siempre con una conciencia dada por el Espíritu de que lo hacemos para el Señor y su gloria, y que servimos al reino de los cielos.
ya no nosotros mismos. Yo creo que esto es como cuando vas al oculista, al oftalmólogo, y tú sabes que hay una letra al fondo. Si estoy viendo la letra, voy a decir la letra J de Jesús, ¿ya? Y sabemos que estamos ahí, sabemos que el Señor nos salvó, sabemos que el Señor nos ha rescatado para servirle. Pero cuando empezamos a profundizar en esto, en particular de la gloria de Dios que define nuestra vida, es como que el Señor te pone lentes que te hace ver más claramente y más nítido esa gran J que está ahí, Jesús. Y cuando entiendes la gloria del Señor y vamos profundizando en esto, realmente comprendemos lo que es su gloria, su grandeza, sus atributos. Y que todo lo creado, incluido nosotros, solamente estamos con ese propósito de vida, vivir para su gloria, pero gozarnos con Él, deleitarnos en Él. Qué maravilloso poder verlo de esa perspectiva. ¿Cómo no tener una vida entregada de gratitud a Él entonces en ese sentido? Si pudiéramos deleitarnos, como la palabra del Señor, el salmista lo dice, deleítate a sí mismo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así es. Porque nuestras peticiones ya no van a ser hacia nosotros mismos, sino que vamos a pedir conforme a su voluntad. Amén. Vamos a entender cuál es la voluntad de Él, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Perfecto. Entonces no vamos a pedir nada que esté fuera de ello. ¿Alguna frase de sus amigos puritanos, querido Cristian, que quiera? Porque ya vamos a terminar este primer programa. Sí, no llevamos 15 minutos, ya se nos pasó el tiempo. ¿Pero en qué momento? Estamos recién en la introducción. calentando motores y nos hace esto. ¿Ah? ¿Alguna frase de sus amigos? Pues yo repetiría la frase de mi amigo Jonathan Edwards. Porque que es su amigo, pero él no sabe que es amigo suyo. Él es como del año 1700, entonces los puritanos son de los 1600, 1800, somos grandes amigos sin saberlo todavía. Yo repetiría esa frase: la gloria de Dios es la luz y la vida del universo. Todo lo que existe encuentra su significado en reflejar su esplendor infinito. Todo lo creado, todo lo que existe nos muestra, por eso citábamos el Salmo 19:1 delante. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la expansión, anuncia la obra de sus manos. Y que tú y yo seamos parte de esto, pero con el gran distintivo que nosotros fuimos creados como portadores de la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Él. Que cada vez que vemos el universo, cada vez que vemos la grandeza de Dios, estamos contemplando su gloria. Él quiso mostrar su gloria. Él creó todo con un propósito, su gloria. ¿Cuánto más la salvación y la vida tienen en nosotros? Por eso me gusta esta frase de Jonathan Edwards, porque es muy amplia. Y por donde miramos, caemos en esta frase. Y es un recordatorio constante, que ese Dios que es más grande que este universo, que sustenta el universo, es el que nos creó a ti y a mí para servirle a Él y deleitarnos en Él. Eso es sublime, por la bendita gracia del Señor. ¿Alguna frase? Para ir cerrando ya, después de todo lo que ha dicho nuestro querido No, Cristian. yo creo que este versículo que estuvimos esbozando y estudiando lo engloba todo, porque de Él, y por Él, y para Él. O sea, yo voy a estudiar para la gloria de Él. Voy a trabajar para la gloria de Él. Voy a hacer mis cosas en la casa. Voy a ir a mi trabajo para glorificarlo a Él. Entonces, engloba todo. Engloba absolutamente todo, porque de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria. Si vamos a comer, debe ser para la gloria de Dios. Wow. Porque si no hacemos las cosas para la gloria de Dios, ¿qué estamos haciendo? Así es. Estamos pecando. Y ese es el concepto de corandeo que tú decías, que estamos delante de la faz, delante del rostro de Dios. El rostro de Dios. Estremecedor. Y todo lo que uno habla de Dios es estremecedor. Y día a día, debemos vivirlo Así día a es. día. Está haciendo un spoiler, Cristian. Conscientemente. Juanito hizo el spoiler. Ahí vamos. Vamos a ir viendo de lo que en el próximo capítulo vamos a ir tratando. Pero la idea es esta, de poder presentarnos delante, ¿cierto?, de todos nuestros hermanos y compartir, ¿cierto?, la vivencia, la importancia de vivir lo que es el Evangelio día a día. Como vivir, ¿cierto?, predicar la palabra de nuestro Señor, ¿cierto?, y en nuestro testimonio de vida, cómo llevarlo a la gloria de Dios
en cada momento, en cada etapa. Wow, así es. Hasta aquí el programa del día de hoy, esta nueva etapa de Viviendo el Evangelio. Les invitamos a compartir en nuestras redes sociales, ahí como Ministerio de Armonía, también en los canales, ¿cierto?, de YouTube, ¿cierto? Puede ver, puede revisar todos los capítulos que vamos a ir trayendo a ustedes semana a semana. Gracias, Pablo. Bendiciones. Saludos a todos. Cristian. Muchas gracias a ti, Juan, Pablo, los hermanos que están en casa. Así que un gran abrazo, el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Dios les bendiga.